Mi marido James perdió la memoria en un accidente automovilístico y no me recordó a mí, que estaba embarazada. En cambio, abrazó a su primer amor Isabella y la llamó esposa. Él e Isabella mostraron abiertamente su afecto delante de mí e incluso insistieron en divorciarse de mí para casarse con Isabella. Como él quería, firmé el acuerdo de divorcio y fui al hospital para abortar el bebé en mi vientre. 3 meses después, James llamó a mi puerta en plena noche. Miró mi vientre plano y me preguntó con pánico, ¿dónde está nuestro hijo? Sonreí y le dije, ya te he divorciado. ¿Por qué conservaría el hijo y retrasaría mi nuevo matrimonio? Mi marido James me abandonó cuando iba a una consulta prenatal para recoger a Isabella y luego tuvo un accidente automovilístico. No tuvo lesiones graves, solo una herida en la frente. Cuando supe del accidente, corrí al hospital desesperada. Solo para verlo agarre de la mano a Isabella y confiarse los unos a los otros con ternura. Llamé su nombre. James se volvió y me miró perplejo. ¿Quién eres? James había perdido la memoria. Recordaba a todos excepto a mí, su esposa embarazada. No quería que James me olvidara y probé todos los medios para ayudarle a recuperar la memoria. Sin embargo, James era muy resistente conmigo. Solo recordaba a su primer amor Isabella y se quedaba a su lado todos los días. Pensé que James era así porque había perdido la memoria. Creí que cuando se recuperara, seguramente me recordaría como su esposa y al bebé en mi vientre. Para ayudar a James a recuperar la memoria, a pesar de mi malestar matutino, corrí de un hospital a otro todos los días buscando a expertos para tratarlo. También le cociné comida deliciosa de diferentes maneras todos los días. Hasta un día por la mañana, cuando fui a llevarle la sopa al estofado a James, escuché accidentalmente la conversación entre Isabella y su mejor amiga. James no había perdido la memoria en absoluto. Solo está cansado de Luna, esa mujer pegajosa. Quiere divorciarse y estar conmigo para siempre, pero el divorcio es complicado, especialmente con la división de bienes. Luna lo ama tanto que seguramente no va a estar de acuerdo. Así que James se le ocurrió esta idea de fingir amnesia para hacer que Luna se diera cuenta de su posición y se fuera por su cuenta. La mejor amiga de Isabella exclamó, pero Luna está embarazada. Ella ama tanto a James que seguramente dará a luz al hijo. Con un hijo, no pueden divorciarse, ¿verdad? Luna debe dar a luz al hijo porque yo no puedo tener hijos. Isabella acarició su vientre. Sabes que la familia James no puede quedarse sin heredero. Así que James y yo discutimos que Luna diera a luz al hijo primero. Después de que Luna dé a luz, es entonces cuando debe salir de la familia James. Cuando escuché su conversación, me sentí como si me hubiera caído en una cripta. Me apoyé en la pared para no caerme. Isabella luego le contó a su mejor amiga los secretos amores entre James y ella a lo largo de los años. Entonces fue cuando supe que James e Isabella habían reavivado su relación antigua hace tiempo. Antes de que Isabella se divorciara de su marido, James había ido en secreto al extranjero a verla varias veces. Después de que Isabella se divorció, él no tuvo escrúpulos y quería hacer de Isabella su esposa legítima. Lamentablemente, Isabella no podía concebir. Y la familia James necesitaba un heredero, así que me hizo quedar embarazada. La verdad era tan sangrienta que era extremadamente dolorosa. Mi relación con James comenzó con mi amor a primera vista. Cuando estaba trabajando de tiempo parcial en la universidad, un extranjero me acosó. Fue James quien me salvó. La historia del héroe que salva la belleza fácilmente dio lugar al amor, y no pude evitar enamorarme de James. En realidad, antes de casarme con James, su familia se había deteriorado. Su primer amor Isabella lo había abandonado y se había ido al extranjero con otro hombre. Había escuchado sobre el amor de James por Isabella, pero en ese momento, pensé que como Isabella había dado voluntariamente su espalda a James y se había casado con alguien más, no debía tener más contacto con James. Tenía confianza en que podía hacer que James me quisiera, así que empecé a cortejarlo. Lo acompañé a James durante los 3 años más difíciles de su vida. En ese momento, su familia estaba en una situación precaria.
Hice todo lo posible para acompañar a los clientes a beber para obtener pedidos e incluso tuve una hemorragia gástrica una vez. El cambio de rumbo de la empresa familiar de James no hubiera sido posible sin mis esfuerzos. Más tarde, el negocio de la familia James volvió a los carriles. James y yo también nos llevábamos cada vez mejor. Él me sonreía, me acompañaba a ver películas y me enviaba flores. Pensé que él había olvidado a Isabella y había comenzado a amarme. Después de que James me propuso matrimonio, lo acepté. Después de casarnos, éramos afectuosos. Lo traté con todo mi corazón. Toleré todos los defectos de James. La gente de nuestro círculo sabía que yo, Luna, amaba a James hasta el punto de perderme a mí misma y haría cualquier cosa por él. Pero también tenía mi límite. Si hubiera sabido que James nunca había olvidado a Isabella y había estado en contacto secreto con ella después del matrimonio, nunca lo habría aceptado. Me senté en un banco, hojeando el pasado de Isabella. Como Isabella y su mejor amiga dijeron, ella y James nunca se habían separado. Incluso el día de mi matrimonio con James, James le había enviado un mensaje a Isabella. Le enviaba regalos a Isabella en su cumpleaños, le enviaba flores a su apartamento en el extranjero el día de San Valentín. La visitaba cuando viajaba de negocios, cenaba con ella y la acompañaba a jugar. En los 3 años en los que pensé que estaba feliz, había rastros del amor de James por Isabella en todos lados. Tristemente, James lo ocultó tan bien que no sabía nada al respecto. Después de 3 años de dedicación total, era solo una gran broma. Me senté sola en la calle durante 3 horas, hojeando todo el pasado de Isabella y la relación tensa de James. Cuando estaba a punto de irme, vi el último momento de WeChat de Isabella. Gracias por seguir conociendo mis preferencias después de todos estos años. Se siente muy bien ser amada. El fondo era la cocina de la cámara nupcial que James y yo compartíamos. James estaba agarrando un cuchillo de cocina, cortando verduras. En los 3 años de nuestro matrimonio, cuando había entrado en la cocina. Cada vez, preparaba cuidadosamente las comidas. Incluso cuando estaba enferma, él ni siquiera me servía un vaso de agua o me cocinaba una taza de caldo. Pero ahora, James había traído a Isabella a nuestra cámara nupcial y le estaba cocinando. El amor y la ausencia de amor ya eran obvios. Miré el momento de WeChat de Isabella durante mucho tiempo y finalmente me decidí. Ya no quería a este hombre. No importaba cuánto lo hubiera amado antes, ya no lo quería. Tenía que cortar mi amor por James como si fuera un cáncer. Ya era de noche cuando llegué a casa. Las luces estaban encendidas en casa. Tan pronto como abrí la puerta, escuché la voz coqueta de Isabella. Duele. James, sé más suave. Me paré en la entrada y miré a las 2 personas en el sofá de la sala de estar. Isabella estaba apoyada en James, levantando su mano con lástima. James le estaba aplicando un medicamento con una expresión de dolor. Ninguno de ellos se dio cuenta de que yo había llegado a casa. En el mundo del amor, no hay espacio para una tercera persona. Obviamente, yo era esa tercera persona. Después de que James terminó de tratar la herida de Isabella, ella se cayó deliberadamente hacia adelante y, por casualidad, le besó en la cara. James no la empujó. No hace falta decir que estaba disfrutando de este contacto íntimo. Isabella miró la entrada con una mirada provocativa. Esa provocación descarada era repugnante. No me quedé más tiempo en la entrada sino que cerré la puerta con fuerza. Al escuchar el ruido de la puerta cerrándose, James se volvió y me vio. Su expresión se heló por un momento. Inmediatamente empujó a Isabella hacia atrás y se tomó la molestia de explicar. Isabella rompió un plato mientras lavaba los platos y su mano fue cortada por los fragmentos. Yo la estaba ayudando. No es necesario explicar. Después de todo, la persona que amas es la señorita Isabella. Es normal hacer cosas íntimas con ella. Lo interrumpí directamente a James. No había venido a culparlo, pero la expresión de James era muy rígida. Un destello de triunfo reflejó en los ojos de Isabella y se acurrucó a James con lástima. James, explícalo claramente a la señorita Luna.
Y James le dio suavemente una palmada en el hombro a Isabella delante de mí. Dijo con ternura, hablaré con ella. No te preocupes. Aunque había decidido renunciar a James, la escena aún hizo que mis ojos se pusieran un poco ácidos. Contuve mi incomodidad y dije por iniciativa propia, James, tengo algo que decirte. James soltó a Isabella. También tengo algo que decirte. Le dijo con cariño a Isabella, ve y espera afuera primero. Quiero hablar con Luna. Sé buena. Isabella soltó con renuencia la mano de James y me dio una mirada provocativa cuando se fue. Me senté frente a James. Yo. Antes de que pudiera terminar, James me interrumpió. Luna, vayamos a divorciarnos. Habló muy rápidamente. No te recuerdo, lo que significa que no eres una persona importante en mi vida. Dado que es así, no hay necesidad de que estemos atados juntos. Amo a Isabella y quiero casarme con ella, así que tenemos que divorciarnos. James me dijo la palabra, divorcio, él mismo, lo cual era exactamente lo que yo quería decirle. Pero no sé por qué, mi corazón todavía dolía tanto, tan extremadamente doloroso. Tomé un profundo aliento y pronunció suavemente una sola palabra, de acuerdo. A primera hora de la mañana siguiente, fui al departamento de obstetricia y ginecología y hice una cita con un médico para la operación. La operación fue rápida. Después de recibir la anestesia, no sentí ningún dolor. Cuando desperté después de que la anestesia se desvaneció, ya estaba acostada en la habitación del hospital. Descansé en el hospital durante 4 horas. Cuando estaba saliendo, me topé inesperadamente con James e Isabella. Isabella estaba apoyada en James como si no tuviera huesos, y James estaba sosteniendo una bolsa de medicamentos en su mano. Cuando me vio, Isabella me llamó con coquetería, señorita Luna. Ignoré a Isabella y ni siquiera le eché un vistazo a James. Solo caminé hacia adelante sin mirar a los lados. James me detuvo y me preguntó con disgusto, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Te he dicho que no te recuerdo. ¿Cuál es el sentido de hacer todo esto? ¿No puedes quedarte en casa tranquilamente? Desde que James perdió la memoria, lo había estado siguiendo todo el día, tratando de hacer que me recordara. ¿Quién hubiera pensado que James se inventaría una mentira como la pérdida de memoria solo para deshacerse de mí? Pensando en cómo lo había preocupado y no había podido dormir por las noches antes, me pareció sumamente ridículo. Realmente no tiene sentido. A partir de ahora, daré un rodeo cuando vea a ustedes dos. ¿Está bien? Mi tono era frío y James estaba obviamente sorprendido. Sus ojos se posaron en los medicamentos en mi mano. Su expresión cambió. ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa? Estamos a punto de divorciarnos. ¿Qué tiene que ver contigo? No estabas en varas. Isabella al lado suyo temía que James se deslizara, así que rápidamente agarró su brazo e interrumpió. James, me duele el estómago. James miró a Isabella con una expresión de preocupación en su rostro, renunció a preguntarme y la abrazó y la sostuvo a la vez mientras se marchaban. Después de salir del hospital, me puse en contacto con un centro de cuidado postparto, planeando descansar bien. Antes de ir al centro de cuidado postparto, volví a la casa que James y yo compartíamos. Esta era nuestra casa de bodas, que compramos juntos, e incluso la diseñé y decoré yo misma. Lo había perseguido a James durante 3 años, y después de casarme con él, le amé tontamente aquí durante otros 3 años, dedicándole 3 años de mi infatuación. Ahora todo estaba de vuelta al principio. Este lugar, que alguna vez me hizo sentir lleno de amor, ahora me hace sentir enferma. Simplemente empaqué mis ropas, cargué con mi maleta y bajé las escaleras para salir. Antes de salir, me quité mi anillo de matrimonio y lo coloqué en la mesa de centro. Recibí una llamada de James 3 días después. Contesté con calma mientras estaba acostada en la amplia y brillante habitación del centro de cuidado postparto. Hola. ¿Dónde estás? Si tienes algo que decir, dilo directamente. Al parecer, no esperaba que fuera tan fría. James hizo una pausa antes de decir, Luna,
ven y firma el acuerdo de divorcio. De acuerdo. ¿Dónde nos reuniremos? En casa. Ahora estoy aquí. Simplemente respondí con un sí y luego tomé un taxi de regreso a la casa de bodas. James estaba solo, raramente sin Isabella. Cuando entré, James estaba sentado en la sala de estar, y el acuerdo de divorcio estaba colocado en la mesa de centro delante de él. Los ojos de James se posaron en mi rostro. Mi cara estaba pálida y sin color, y frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué has perdido tanto peso? ¿No has comido bien? ¿O el bebé te está volviendo la vida imposible de nuevo? No respondí y me senté frente a él. Tendí la mano y cogí el acuerdo de divorcio. En el acuerdo de divorcio se especificaba que la casa de bodas era para mí, y también me dieron un local comercial, 2 coches y 50 millones en efectivo. Él había ido en secreto al extranjero a ver a Isabella y le había dado una gran cantidad de joyas como regalos, que valían más de 50 millones en efectivo. Había trabajado tan duro con él desde el principio, y había trabajado como ama de casa para la empresa, pero él me daba tan poco. La despiadanza de James es realmente asombrosa. Planeaba renunciar a James, pero no era una tonta. Apunté al acuerdo de divorcio. ¿Puedes explicar por qué solo estoy recibiendo una fracción tan pequeña de la propiedad? No se supone que es la mitad en un divorcio. James estaba atónito. Siempre había sido indiferente a la propiedad antes y nunca le había discutido el dinero. Cuando la empresa estaba en una situación desesperada, trabajé duro con él. Más tarde, cuando la empresa volvió a los carriles, James me pidió que descansara, y simplemente volví a casa a cocinar para él. Nunca le había pedido un solo centavo a James, y tampoco tenía ninguna acción en la empresa. James probablemente pensó que no me importaba el dinero. No es que no me importara el dinero. Simplemente me importaba demasiado como persona, así que no tenía ninguna defensa. Estuvo en silencio durante un rato. ¿Cuánto quieres? Dije indiferentemente, eres la parte culpable. Tuviste un extramatrimonial con Isabella durante el matrimonio. Según el procedimiento normal, ¿no deberías salir del matrimonio sin nada? Luna, yo no. Tú mismo dijiste que amas a Isabella y has estado entrando y saliendo con Isabella todos los días. Has estado juntos durante mucho tiempo, ¿verdad? James, todavía estamos legalmente casados. Soy tu esposa a los ojos de la ley. No tengo nada que decir si no me recuerdas, pero la ley no funciona así. Legalmente, eres la parte culpable. Puedo hacer que salgas del matrimonio sin nada. Un look de molestia en el rostro de James. Probablemente pensó que esto era una forma de tratar de retenerlo. Me miró fríamente. No esperaba que fueras una persona así. ¿Es el dinero lo único que hay en tus ojos? Sí. No pido mucho, solo la mitad. Conviértelo en efectivo para mí. El rostro de James estaba tenso. Muy bien. Como desees. James pidió al abogado que modificara el acuerdo de divorcio y me dio la mitad de la propiedad. La casa de bodas todavía era mía. Después de que el contrato fue reimpreso, lo firmé sin dudar. Mientras firmaba, pregunté, ¿vamos ahora a la oficina de asuntos civiles? La expresión en el rostro de James era muy extraña. Parecía confundido de que no intentara retenerlo. Intentó hablar de cosas triviales y cogió el anillo de matrimonio en la mesa de centro. Este es tuyo, ¿verdad? Es muy valioso. ¿Cómo puedes dejarlo en la entrada? ¿Qué pasaría si se perdiera? Esto no es mío. Es tuyo. Ahora es el momento de devolverlo a su dueño. Cerré el contrato y dije fríamente. James sabía muy bien cuánto apreciaba este anillo de matrimonio. Un destello de pánico se reflejó en el rostro de James. ¿Cómo podrías devolver algo que te di? Intentó darme el anillo, pero retrocedí para evitarlo. Ahora que nos estamos divirtiendo, rompamos las cosas completamente, claramente y sin ambigüedades. Por cierto, el anillo en tu dedo fue dado por mí. Por favor, quítalo y devuélveme. Después de casarnos,
James estaba inicialmente reacio a llevar el anillo de matrimonio que le di. Solo fue después de que lo perseguí insistentemente y se lo puñeteé en el dedo con gran determinación. Incluso dije que debía llevarlo toda la vida y solo quitarlo cuando muriera. Ahora realmente le estaba pidiendo que se quitara el anillo que le di. James me miró incrédulo y preguntó, ¿estás segura de que quieres que me lo quite? Sí. Asentí. Un excalificado debe comportarse como si la otra persona estuviera muerta. Prometo que haré eso. James dudó en quitarse el anillo. Luna, ¿qué pasaría si recupero la memoria en el futuro? Lo interrumpí, estás desesperado por casarte. ¿Hay alguna necesidad de recuperar la memoria? Se veía avergonzado. Quiero decir, ¿qué pasaría si? Lo interrumpí de nuevo, no hay ningún ¿qué pasaría? Por favor, déjame el anillo. Vayamos ahora a la oficina de asuntos civiles. James no quería realmente quitarse el anillo, pero lo miré e insistí. Finalmente, no pudo resistirme y se quitó el anillo. Lo cogí y lo arrojé justo delante de James. Vi cómo las pupilas de James se contrajeron y claramente no se veía contento. Pero, ¿por qué debería estar descontento? Me estaba divirtiendo como él quería, cumpliendo su deseo de estar con su amada Isabella. Debería estar riendo y agradeciéndome por hacerlo realidad. Su descontento debía ser solo una ilusión mía. James y yo fuimos a la oficina de asuntos civiles a firmar los papeles de divorcio. Después de salir, acordamos encontrarnos allí de nuevo en un mes para recoger el certificado de divorcio. Tan pronto como salí de la oficina de asuntos civiles, llamé al corredor inmobiliario y puse la casa de bodas en venta. Después de deshacerse de mí, su carga pegajosa, James e Isabella comenzaron a mostrar su afecto sin ningún tipo de restricción. Los momentos de Isabella estaban llenos de detalles dulces de ella y James. James le hizo hacer un vestido de novia a medida y también un anillo de diamante que simboliza el amor eterno por una sola persona. Su boda estaba programada para un mes después en el mejor hotel de 5 estrellas de la ciudad. Yo estaba acostada en el centro de cuidado postparto, mirando con calma lo que Isabella publicaba. Quizás había estado demasiado enojada antes, y ahora ni siquiera podía encontrar la sensación de estar enojada. Había vivido una vida de 6 años sin identidad propia debido a James. A partir de ahora, iba a vivir por mí misma. Después de recibir el certificado de divorcio, comenzaría un viaje alrededor del mundo. Primero disfrutaría al máximo de la vida, y las otras cosas podían esperar. Quedé en el centro de cuidado postparto durante 15 días. Durante este periodo, no me puse en contacto con James activamente. No sé lo que estaba pensando, pero seguía llamándome y enviándome mensajes de vez en cuando. Era realmente extraño. Antes, lo perseguía todos los días, pero él me ignoraba. Ahora que lo ignoraba, él se acercaba por iniciativa propia. Al principio, James solo preguntó cómo estaba. Más tarde, viendo que no respondía, mencionó al bebé. Luna, ¿cómo está el bebé ahora? Era realmente ridículo. No pensó en el bebé cuando insistía en el divorcio. Ahora que habíamos firmado el acuerdo, de repente recordó al bebé. No quería responder al principio, pero considerando que el dinero del acuerdo de divorcio aún no había llegado, respondí, ¿cómo está el dinero del divorcio? ¿Puedes dármelo ahora? No estaba en absoluto conmovida por el interés que James mostraba. En cambio, mencionar el dinero molestó a James. Pronto. No te preocupes. No te voy a defraudar ni un centavo. James me pidió que le viera al día siguiente para darme el dinero. Después de recuperarme en el centro de cuidado postparto durante 15 días, me veía mucho mejor. James se relajó visiblemente cuando me vio. ¿Qué te gustaría beber? No es necesario. No ibas a darme el dinero. ¿Dónde está? Mi impaciencia estaba escrita en todo mi rostro. James no le gustó. Después de todo, siempre lo había saludado con una sonrisa. Nunca me había visto con una cara tan fría. Sacó una tarjeta y me la dio. Tomé la tarjeta y comprobé el monto en mi banco móvil. Viendo que ni siquiera lo miraba,
James habló por su cuenta. Luna, ¿estás bien? Estoy un poco preocupado por ti. ¿Qué hay que preocuparse? Solo que tu médico prenatal dijo que no has ido a una consulta prenatal durante 2 semanas. Luna, ¿te es difícil ir? ¿Necesitas que te acompañe? No, ya no necesito una consulta prenatal. James no sabía que el bebé se había ido. Viendo mi impaciencia, cambió de tema. ¿Cómo estás de salud? ¿Necesitas que contrate un nutricionista para ti? No. No necesitas preocuparte por mis asuntos. Por cierto, encuentra un momento para recoger tus cosas que dejas en la casa de bodas. Estás tan desesperada por hacerme salir. Su expresión se veía un poco herida. Era realmente despreciable. No me apreció cuando le hice bien, siempre pensando en Isabella. Ahora que ya no lo quería, él comenzó a echarme de menos. Lamentablemente, ya no era una recolectora de basura. Di una risa fría y sin explicar nada, simplemente dije, sí. La expresión de James no era buena. Estuvo en silencio durante un rato antes de decir, Luna, he recordado vagamente algunas cosas recientemente. Creo que mi memoria puede ser restaurada. Lo miré indiferentemente. Y entonces. James no esperaba que fuera tan fría. Se obligó a continuar, si recupero la memoria y recuerdo todo lo que hay entre nosotros, yo. No terminó el resto de la frase. De repente, Isabella apareció. Se acercó a James con lástima y agarró su mano delante de mí. James, ¿por qué no me dijiste cuando saliste? ¿Sabes lo preocupada que estaba? Pensé que ya no me querías. Me duele tanto el corazón. No tenía interés en ver su demostración de afecto. Me levanté y me fui. De vuelta en el centro de cuidado postparto, James me envió un mensaje para explicar. Bloqueé y eliminé directamente a James. Pasaron rápidamente 15 días. Fui a la oficina de asuntos civiles como lo habíamos acordado. James llegó a la oficina de asuntos civiles antes que yo. Cuando me vio, preguntó, ¿me bloquearon? ¿Por qué? No sabes por qué. Le pregunté indiferentemente. Él se veía incómodo. Estaba preocupado por ti. Te envié tantos mensajes y te llamé tantas veces. No hagas eso en el futuro. Un ex calificado debe ser como una persona muerta. Espero que lo entiendas. Al ver mi actitud impaciente, James frunció los labios. Luna, parece que he recordado algunas cosas estos días. Lo interrumpí directamente, eso es de tu negocio. No tiene nada que ver conmigo. Después de decir eso, cogí el certificado de divorcio, lo metí en mi bolso y me volví para irme. James corrió detrás de mí. Sus ojos se posaron en mi vientre. Luna, el bebé, nuestro bebé. Me detuve y miré a James con una media sonrisa. ¿El bebé? ¿Estás seguro de que realmente quieres saber sobre el bebé? Por supuesto. Aunque todavía no he recordado completamente, sé que estabas embarazada. Luna, ¿está bien el bebé? ¿El bebé? Estaba a punto de decirle a James que el bebé se había ido, pero antes de que pudiera decirlo, Isabella apareció a tiempo. Agarró la mano de James. James, me prometiste que íbamos a tomar fotos de boda. Vamos ahora. James fue arrastrado por Isabella, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Lamentablemente, no tenía tiempo para ver su actuación. Esa noche, Isabella actualizó sus momentos con las fotos de boda de ella y James. Isabella ha estado actualizando sus momentos con mucha frecuencia recientemente, publicando decenas de veces al día, todo sobre James. James la acompañaba a comer, le pelaba los camarones, daba paseos con ella e incluso le aplicaba labial. Ella estaba desesperada por anunciar todo lo que había entre ella y James. Pero todos no eran tontos. Sabía cuál era su propósito. No era más que declarar su propiedad sobre mí, haciéndome ver cuánto James la amaba y cuánto me ignoraba. La razón por la que mantuve a Isabella, esa presencia repugnante, en mis momentos de WeChat también era para ver qué iba a hacer finalmente.
No era una persona desesperadamente tonta. Simplemente bajé todas mis defensas porque amaba a James. Después de descubrir que Isabella había reaparecido y reavivado su relación con James, y que James había fingido amnesia para engañarme, y después de que James me pidió personalmente un divorcio para casarse con Isabella, gasté dinero en investigar todo sobre Isabella. Era ridículo. La mujer que James amaba profundamente no era tan simple como parecía. En ese momento. Porque la familia de James estaba en declive, Isabella no quería soportar las dificultades con James. Así que encontró a un hombre rico y dejó a James. El hombre que Isabella encontró era un magnate de Singapur llamado William. Cuando Isabella estaba con él. El hombre era bastante rico, pero la suerte de Isabella era bastante mala. Cuando estaba con James. La familia de James estaba al borde de la bancarrota, y después de estar con William. El negocio de William también comenzó a declinar. 3 años después de que Isabella se casara con William. Su negocio comenzó a ir de mal en peor. Cuando el negocio de William no estaba yendo bien. James estaba gradualmente subiendo. Después de que Isabella supo que James se había mejorado. Se arrepintió y comenzó a coquetear con James. No sé cómo hizo que James dejara de tener prejuicios contra ella. Quizás era el amor. Cuando amas a alguien, toleras todo sobre ellos incondicionalmente, incluyendo la traición y todos sus defectos. Después de que Isabella confirmó que James todavía tenía sentimientos por ella, se volvió segura de sí misma. Presentó una demanda de divorcio contra William. William se enredó con ella durante 3 años. Y finalmente Isabella consiguió lo que quería. Después del divorcio, Isabella no podía esperar para venir a James. Al principio, los dos estaban juntos en secreto. Más tarde, Isabella no estaba satisfecha con esta relación. Quería ser la señora James y poseer completamente a James y su propiedad. James no era completamente despiadado. Disfrutaba de estar con Isabella. Pero también sabía que no podía ser apuntado por detrás, así que no mostró ninguna intención de querer casarse con Isabella. Entonces Isabella se puso a pensar para encontrar una manera. Era buena en usar métodos deshonestos y rápidamente se le ocurrió una manera de controlar a James. Falsificó una factura médica que decía que estaba terminalmente enferma y le robó a James. Usando su amor, que le diera una boda antes de morir. James accedió. Así que fingió amnesia y se divorció de mí para cumplir el último deseo de la aparentemente moribunda Isabella. Mirando la información que me dio el detective privado. Reí tanto que salieron lágrimas. No culpo a Isabella por ser victimizada por sus planes. Estoy muy contenta de haber dejado a James. Un hombre que solo puede compartir las dificultades pero no la prosperidad, uno puede imaginar lo malo que es su carácter. Tampoco culpo a Isabella. Solo me culpo a mí misma por mal juzgar a las personas en aquel entonces y traerme esto sobre mí misma. El día después del divorcio, publiqué un mensaje en mis momentos de WeChat, volví a ser soltera. Comenzando una nueva vida a partir de hoy. Al mediodía, fui a mi restaurante de hot pot favorito a comer hot pot. Durante los 6 años con James. Porque él no le gustaba la comida picante, renuncié a mi hot pot favorito. Ahora que soy soltera de nuevo. Lo primero que hice fue ir a comer hot pot para celebrar. Después de pedir los platos y estar listo para disfrutar de una gran comida. Un invitado inesperado llegó. Era William, el marido de Isabella. William se presentó a mí de forma proactiva. Lo miré indiferentemente y dije, no te conozco. ¿Qué quieres de mí? Quiero hablar contigo sobre Isabella y James. No estoy interesada. Lo rechacé. William parecía odiar profundamente a Isabella. Señorita Luna, ¿estás dispuesta a entregar a James a esa mujer desvergonzada Isabella de esta manera? Tienes razón. No es que se lo esté entregando. Ya no quiero a James. ¿Por qué debería gastar mi energía en un hombre indigno? Isabella es una mentirosa desvergonzada. Lo abandonó porque la familia de él fue bancrupta y me encontró. Más tarde, porque mi negocio declinó,
comenzó a coquetear con James de nuevo. Lo interrumpí impacientemente. Ya sé todas estas cosas. No tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo puede no tener nada que ver contigo? Señorita Luna, James no te desagrada. Solo fue engañado por Isabella. ¿Sabes cómo Isabella engañó a James para que se divorciara de ti? William pensó que no sabía nada y trató de persuadirme. Isabella fingió estar enferma. Dijo que tenía cáncer y no tenía mucho tiempo de vida. Usó esto para engañar a James. James pensó que realmente iba a morir y, por simpatía y compasión, accedió a darle una boda. La noticia que tengo es que después de que James e Isabella se casen, ella dirá que fue un diagnóstico erróneo y luego se convertirá en la señora James con derecho y disfrutará de tu vida. Solo dije, sin mucho sentimiento. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Cómo puede no tener nada que ver contigo? Isabella usó trampas para engañar a James y romper tu matrimonio. ¿No quieres vengarte de ella? Puedo cooperar contigo. No estoy interesada en vengarme de James. Le rechacé a William. William estaba sumamente decepcionado. Pensó que tendría rencor hacia James e Isabella y que me convertiría en un aliado fuerte en su plan de venganza. Estaba pensando demasiado. Odiar a alguien requiere energía. Cuando aborté el bebé y acepté el divorcio, ya había soltado todo lo relacionado con James. No lo odio. Después de todo, lo contrario del odio es el amor. ¿Por qué debería gastar mi preciosa juventud odiando a un hombre indigno? William se fue decepcionado. Pude decir que no se rendiría fácilmente. Pero lo que iba a hacer no tenía nada que ver conmigo. En el camino de regreso a casa después de comer hot pot, el corredor inmobiliario me llamó y me dijo que alguien estaba interesado en la casa de bodas y quería verme para hablar del precio. Inmediatamente me apresuré a la agencia. Las personas que querían comprar la casa eran una pareja joven. Parecían muy afectuosos. Se agarraban de la mano todo el tiempo. Bajé el precio en 2 millones de yuanes con respecto al precio original y vendí la casa. Después de firmar el contrato, desbloqueé a James y le llamé. ¿Todavía quieres tus cosas en la casa de bodas? Él respondió inmediatamente, sí. Entonces ven y límpialas ahora mismo. James probablemente todavía pensaba que tenía sentimientos por él y que pedirle que viniera a recoger sus cosas era una manera de encontrar una excusa para verte. Dijo emocionado, Luna, ¿fijamos una hora? Entonces llegó la voz coqueta de Isabella. James, tenemos un ensayo de boda por la tarde. Probablemente no tienes tiempo. ¿Por qué no le pides a la señorita Luna que envíe las cosas? Al escuchar las palabras de Isabella, colgué inmediatamente el teléfono y bloqueé a James de nuevo. Luego llamé a la empresa de mudanzas y les pedí que vinieran a empacar las cosas de James y se las enviaran. Después de ver con mis propios ojos que la empresa de mudanzas empacó y se llevó las cosas de James, regresé a mi lugar. Por la noche, mientras cenaba, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y llegó la voz de James con molestia. Luna, ¿cambiaste la contraseña de la puerta? Por cierto, ¿por qué empacaste y enviaste mis cosas de la casa de bodas a mí? Vendí la casa de bodas. ¿No dijo tu esposa por teléfono que debía empacarlas y enviarlas a ti? Simplemente hice lo que tu esposa dijo. ¿Hay algún problema? La voz de James incluso cambió de tono. ¿Qué? ¿Vendiste la casa de bodas? ¿Por qué la vendiste? ¿Por qué no me consultaste? Estaba impaciente. Señor James, la casa de bodas es mía. Puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿No crees que estás metiéndote demasiado? James no dijo nada durante mucho tiempo después de ser retado por mí. Cuando volvió a hablar, su voz era amarga. Recuerdo que te gustaba esa casa. La decoraste tú misma. Jaja, ¿ya no puedes mantener el engaño de la amnesia? Sonreí con significado. Ahora no me gusta. Por cierto, señor James, no se suponía que tenías amnesia. Entonces, ¿cómo sabes que yo decoré la casa?
James quedó sin palabras por mi pregunta. Después de un momento de silencio, dijo, yo. Ahora he recordado algunas cosas, Luna. Podemos vernos. No es necesario. Dije y colgué el teléfono. Cuando James volvió a llamar, lo bloqueé directamente. Después de bloquearlo, de hecho, encontró dónde vivía y quiso verme. Lo ignoré. James seguía pulsando el timbre de la puerta, causando un alboroto durante un buen rato. Finalmente, Isabella llegó y se llevó a James. Suspiré aliviada y estaba a punto de tomar un baño y acostarme. Pero antes de que pudiera acostarme, Isabella volvió a verme. Luna, tengo algo importante que decirte. Abrí la puerta, sumamente molestada. El hermoso rostro de Isabella estaba lleno de veneno mientras me lanzó una descarga contra mí. Luna, acepta la derrota con gracia. Estás divorciada, así que deja de intentar esos trucos baratos para seducir a James todo el día. Vender la casa para estimular a James. Eso es tan infantil. Te estoy diciendo que nunca permitiré que James vuelva a ti. La miré a Isabella completamente sin palabras. Pero ella no se detuvo en absoluto. No eres rival para mí. Sé sensata y sal de Jiangchen inmediatamente, o encontraré muchas maneras de tratar contigo. Me amenazaba. Siempre he sido de mente fuerte y no cedo a las amenazas. Le pregunté fríamente a Isabella, ¿cómo quieres tratar conmigo? Tu hijo es tu destino. Con nadie más alrededor, Isabella pensó que tenía la ventaja y dejó de fingir. Luna, deliberadamente te hice escuchar sobre James fingiendo amnesia. Mira lo tonta que eres. Podrías haber sido una dama rica hasta el final, pero no pudiste controlar tu temperamento y abandonaste tu contrapartida abortando el hijo. Si no hubieras abortado el hijo, quizás aún te hubiera representado alguna amenaza. Pero ahora, no representas la más mínima amenaza para mí en absoluto. Ella era realmente una mujer astuta y calculadora. Ella pensó que aborté el hijo por enojo hacia James. Pero no sabía que no tenía nada que ver con el enojo. ¿Por qué debería conservar a un hombre despiadado que no podía ser ganado con 6 años de amor sincero y disgustarme a mí misma? ¿No es mejor tomar la mitad de la propiedad familiar y vivir una vida hermosa por mi cuenta buscando una nueva vida? ¿Por qué debería dejar que este hombre de mierda y esta mujer despreciable me sigan disgustando y arruinen mis buenos días? Isabella probablemente no sabía que había tomado la mitad de la propiedad de James y todavía se estaba burlando y burlando de mí. No originalmente planeaba tratar con ella, pero ella era tan ingrata e imprudente. Le respondí, el que ríe último ríe mejor. Esto es solo el principio. ¿No crees que estás celebrando demasiado pronto? No lo creo. Pronto verás lo que puedo hacer. Mientras decía esto, Isabella se dio 2 bofetadas en la cara. Su cara se hinchó inmediatamente y luego soltó un grito desgarrador, ¡ah! Duele tanto. Crucé los brazos y miré a Isabella dándose bofetadas, geriéndose el pelo y luego cayendo al suelo a propósito. Unos minutos después, James apareció rápidamente. Viendo a Isabella tendida en el suelo, me miró con rabia. ¿Cómo podría ser tan violenta? Luna, Isabella todavía está enferma. ¿Cómo podrías tratarla así? James realmente se preocupaba por Isabella. De lo contrario, con su inteligencia, creo que debería haber podido decir un acto tan torpe. Gritó contra mí de rabia por Isabella, como si me quisiera matar. Miré el rostro enfurecido de James y sonreí indiferentemente. Al verme sonreír, James se enfadó aún más. Luna, si le sucede algo a Isabella, nunca te perdonaré. ¿Qué quieres hacer conmigo? Pregunté calmadamente. Luna, no pienses que solo porque estás embarazada, no te haré daño. Yo. No te preocupes por mí. Puedes vengarte de Isabella en cualquier momento y en cualquier lugar. Siempre y cuando tengas la habilidad. Eres simplemente terca e inflexible. James me gritó. Miré su rostro y me dio asco. No quería decir nada más y cerré la puerta. James llamó enojado a la puerta, queriendo discutir conmigo.
Llamé al administrador de la propiedad y, finalmente, los guardias de seguridad vinieron y alejaron a James e Isabella. Mi buen estado de ánimo para dormir se arruinó. Abrí el gabinete de vinos, saqué una botella de vino tinto y tomé unos sorbos. Llegó la llamada de William. Señorita Luna, con Isabella tramando en contra de ti de esta manera, ¿todavía vas a tragarte la rabia? Originalmente quería dejar a Isabella en paz. Después de todo, siempre pensé que para bailar la tango se necesitan dos. Un hombre con la inteligencia de James no podía no sospechar de Isabella. La razón por la que la dejó llevar de la nariz era porque la amaba. Dado que se amaban tanto, deberían simplemente quedarse juntos. Estaba dispuesta a cumplir su amor. Lamentablemente, Isabella parecía haber malinterpretado mis intenciones y pensó que era alguien que se podía bullying fácilmente. Sigue provocándome y haciéndome sentir incómoda. Dado que está tan desesperada por ser tratada por mí, sería injusto no complacerla. Dije suavemente al teléfono, he cambiado de opinión. Vamos a cooperar. Temprano en la mañana del día de la boda de Isabella y James, empaqué mis maletas y fui al aeropuerto. El avión finalmente aterrizó después de 48 horas. Salí del aeropuerto y encendí mi teléfono. Mi teléfono recibió innumerables llamadas y muchos mensajes llegaron inmediatamente después. Vi la transmisión en vivo de la escena de la boda que me envió William. La ubicación de la boda estaba bellamente decorada. Había rosas transportadas por avión y globos festivos. Las fotos de boda de Isabella y James, que se tomaron muy hermosas, fueron ampliadas y colocadas en la entrada del hotel. Isabella caminó lentamente por la alfombra roja en su vestido de novia hecho a medida. Bajo la guía del anfitrión, ella y James completaron la ceremonia de boda. Cuando los dos intercambiaron los anillos y se besaron apasionadamente, algo inesperado sucedió en la pantalla gigante. Isabella estaba tendida en los brazos de un hombre cuyo rostro no se podía ver claramente, y su voz estaba llena de desprecio. ¿Qué es James? Cuando su familia no estaba en bancarrota, todavía era alguien. Pero ahora que su familia está en bancarrota, es nada en mis ojos. Jamás estaría con alguien tan insignificante como él. James la miró a Isabella con incredulidad. La pantalla gigante continuó reproduciendo otras escenas de Isabella. Estaba divirtiéndose sin control, follando con hombres de diferentes razas, y las escenas eran tan explícitas que resultaban asombrosas. Luego llegó la escena de ella sobornando a un médico. Ayúdame a emitir un informe de diagnóstico falso y te pagaré. Después fue la conversación entre Isabella y su mejor amiga. Después de forzar a Luna a salir y hacer que se divorcie de James, me convertiré en la legítima señora James. Entonces diré que fue un diagnóstico erróneo y Luna estará fuera del juego. El rostro de James se puso lívido mientras miraba la pantalla gigante. Isabella se asustó y gritó, «Es falso. Todo es falso. Alguien está tratando de encubrimiento. Apágalo. Apágalo ahora mismo». Después de ver el vídeo de William, él envió un mensaje de texto. James está furioso y se fue, abandonando a Isabella. Supongo que James va a buscarte. Ignoré a William y miré los mensajes de otro número que seguían apareciendo en mi teléfono. Luna, ¿dónde estás? Luna, por favor, devuélveme la llamada, ¿vale? Luna, te lo ruego. Luna, mi boda con Isabella no cuenta. Ella está gravemente enferma y no tiene muchos días de vida. Quería una boda antes de morir, así que accedí. No amo a Isabella. La persona que me gusta eres tú, Luna. La persona que siempre he gustado eres tú. Nunca pensé que Isabella sería tan despreciable y desvergonzada como para engañarme. Luna, estaba equivocado. No debía haber sido bondadoso. Es todo mi culpa. ¿Puedes devolverme la llamada? Te lo ruego. James envió muchos mensajes para explicar la razón por la que se casó con Isabella. Después de leer los mensajes, no pude evitar reír. ¿La persona que le gusta soy yo? No creo. Simplemente le gustaba la forma en que lo cuidaba meticulosamente como un siervo,
y le gustaba mi comportamiento de ser demasiado dependiente. Ahora que el primer amor en su corazón es una persona tan despreciable y desvergonzada, después de ser engañado, finalmente se dio cuenta de mi bondad. Pensó que todavía estaba tontamente enamorada de él como antes y me reconciliaría con él solo por algunas palabras bonitas de él. Realmente no sé que haya este tipo de amor en el mundo. Por una mujer que lo abandonó, dio su espalda a su esposa y su hijo. Si este tipo de sentimiento puede ser llamado amor, es mejor que no haya amor en el mundo. Continué bloqueando el nuevo número de James y empecé un viaje sin distracciones. 3 meses después, regresé a Jiangcheng. Casi al mismo tiempo que llegué a casa, James se apresuró. Llamó a la puerta durante mucho tiempo. Lentamente me bañé, me cambié de ropa y luego abrí la puerta. James se veía mucho más delgado que antes. Cuando abrí la puerta, un destello de sorpresa apareció en sus ojos. Luna, ¿sabes cuánto tiempo te he estado buscando? ¿Por qué te estás escondiendo de mí? ¿Cómo está el bebé? ¿Te está causando problemas? Miré en silencio las preguntas rápidas de James. Después de que me hizo varias preguntas sin obtener una respuesta, finalmente miró mi vientre. Cuando aborté, ya estaba embarazada más de 2 meses. Pasó un mes después de nuestro divorcio, y luego viajé durante 3 meses. Cualquier persona con un poco de sentido común sabría que después de 6 meses de embarazo, mi vientre no debería estar plano sino una gran barriga hinchada. La voz de James se detuvo repentinamente cuando sus ojos se posaron en mi vientre plano. Miró mi vientre y luego mi rostro tranquilo. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está nuestro bebé? ¿No crees que es un poco demasiado tarde para hacer esta pregunta ahora? Respondí indiferentemente. Yo. Luna, ¿qué le pasó al bebé? Dime. El bebé se ha ido. No lo puedes ver. Levanté las cejas y sonreí. ¿Cómo podía el bebé haber desaparecido? Nuestro bebé. ¿Te gustaba el bebé tanto y dijiste que? Interrumpí a James. Mi tono era ligero. Me gustan los niños, pero a ti no. Sabes, estar embarazada era algo del pasado. Estamos divorciados, y vas a casarte con alguien más. Naturalmente, no hay razón para conservar el bebé. ¿Qué? Después de confirmar que el bebé se había ido, los ojos de James se pusieron rojos. Dio un paso adelante en un estado de agitación, tratando de agarrarme, pero di unos pasos atrás para evitar su mano. James todavía tenía una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Qué quieres decir? Luna, ¿qué quieres decir? ¿Por qué hiciste esto? Solo lo miré y sonreí burlonamente. ¿No podía soportarlo ahora? Cuando estaba siendo afectuoso con Isabella mientras estaba embarazada, ¿por qué no pensó en el bebé? ¿A quién se estaba haciendo el tonto? Pensaba que se graduó del departamento de drama. Ver el acto de James era realmente nauseabundo. Dije indiferentemente, el bebé se ha ido. ¿Hay algo más? Es imposible. Estás mintiendo, ¿verdad? Luna, amabas tanto al bebé. Estabas deseando este bebé. ¿Cómo podrías tener el corazón para abortarlo? ¿Cómo podrías? Miré a James sorprendido y no pude evitar reír. ¿No olvidaste todo lo que había entre nosotros? ¿Cómo podrías de repente recordar que estaba deseando el bebé? ¿Quién te lo dijo? Yo. Solo recordé de repente. James realmente todavía quería mentirme. Luna, recordé. Después de que te fuiste, gradualmente recordé todo. Lo miré a James, que todavía estaba mintiendo con una sonrisa. ¿En serio? ¿Debo felicitarte por recuperar la memoria? James miró la sonrisa en mi rostro, y su rostro se puso un poco más pálido. Lo siento. Es todo mi culpa. Si no hubiera sido engañado por ella, nuestro bebé no habría. Luna, es todo mi culpa. ¿Me perdonarás? No. No te perdonaré. Lo miré a James y dije palabra por palabra, no te lo mereces. James miró mi expresión fría y retrocedió instintivamente. Me acerqué a él. ¿Sabes?
En la noche en la que me pediste un divorcio por Isabella, en la noche en la que cocinaste para Isabella en la casa de bodas que compartíamos, me decidí a abortar este hijo. A la mañana siguiente, fui al hospital. Después de la operación, incluso te vi a ti e Isabella. Pensaste que te estaba siguiendo en ese momento. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podrías hacer esto? James recordó. Estaba en un estado de agitación. Siempre pensó que esperaría tontamente por él y nunca pensó que actuaría tan rápidamente. James me gritó con los ojos congestionados. Ese era nuestro hijo. ¿Cómo podría ser tan despiadada? Solo era un hijo. Ni siquiera te acuerdas de la madre de ese hijo, que soy yo. ¿Cómo podrías preocuparte por un feto? Además, Isabella te dará más hijos después de casarte. No. La expresión de James se derrumbó, y realmente me acusó. Luna, ¿cómo podría ser tan violenta? Nunca supe que eras una persona tan violenta. Sí, tampoco sabía que era una persona tan violenta. Gracias a ti y a tu amada Isabella. Dado que había llegado a esto, no había necesidad de fingir más. James, ¿no te cansaba fingir amnesia? Si querías un divorcio, podrías haberme dicho directamente. Aunque yo, Luna, te perseguía, no soy irrazonable. Si me hubieras dicho que querías casarte con Isabella, habría hecho lo que deseabas. Pero tú. Tomé un respiro. ¿Fingir amnesia para engañarme? ¿No crees que eres realmente de clase baja? ¿De qué estás hablando? El rostro de James se puso un poco pálido. Es hora de dejar de fingir. Tengo que agradecer a Isabella por esto. Si ella no me hubiera dicho que estaba fingiendo, nunca te habría sospechado. El rostro de James pasó de blanco a rojo y luego a verde. Esa perra Isabella. Ella realmente. Lo miré a James con el rostro pálido. James, durante los 3 años de nuestro matrimonio, aunque me sobreestimé, realmente eres desvergonzado. Nunca pensé que ya estabas coqueteando con Isabella. Realmente eres sucio y repugnante. James todavía intentó negarlo. No. No tuve nada que ver con ella. Vamos, no quiero saber cómo eras tú e Isabella. Ahora, vayamos por nuestros propios caminos y nunca nos veamos más. Con la hoja de higo arrancada, la expresión en el rostro de James era algo. Era como un cambiador de rostros de la ópera de Sichuan. Luna, estaba equivocado antes. Estaba poseído por un diablo. Dámeme una oportunidad. Vamos a reconciliarnos. Todavía podemos tener hijos. ¿Con qué razones crees que me reconciliaré contigo? ¿Qué te daré otro hijo? ¿Crees que yo, Luna, soy tan tonta? Con todo en el aire, James se fue en un estado de confusión. Pensó que si fingía cariño, yo volvería a él. No sabía que ya estaba enterada de su situación actual. La razón por la que James vino a verme era que su empresa estaba en problemas. Al principio, pensó que nunca me dejaría. Pensó que con su hijo en mi vientre, por el bien del hijo, me reconciliaría con él sin importar lo que pasara. Isabella realmente lo engañó, pero James sabía exactamente lo que pensaba. Amaba a Isabella, realmente la amaba. Entonces el deseo de Isabella también era su deseo. Quería celebrar una boda de ensueño con la mujer que más había amado, su primer amor. Esto no solo cumpliría el deseo de Isabella, sino que también haría realidad el deseo que había querido durante muchos años. Porque deseaba esa boda tanto, abandonó a su esposa y su hijo y descuidó la empresa. Cuando me divorcié, tomé a la fuerza la mitad de los activos de la empresa, lo que llevó a problemas con el flujo de efectivo de la empresa. James estaba demasiado ocupado mostrando afecto a Isabella y cumpliendo los deseos tanto de Isabella como del mismo para gestionar la empresa. Con este escándalo en la boda, ya había perdido toda la cara en el mundo empresarial. Las empresas socias lo evitaban como la peste. Junto con una escasez de fondos, la empresa no podía aguantar mucho tiempo. James estaba tan desesperado por venir a verme y humillarse no porque me amaba tanto. Simplemente era por el efectivo que había tomado.
Pensó que con algunas palabras conmovedoras, lo ayudaría de nuevo sin dudarlo. Estaba soñando. Para evitar que James me importune, me fui a Icy esa misma noche. 2 años después, asistí a una recepción y vi a James. El hombre una vez glorioso se veía 10 años más viejo, con las sienes tornándose blancas, ya no el hombre altivo que solía ser. Estaba sosteniendo un vaso de vino, parado humildemente frente a Julian, el anfitrión de la cena, con una sonrisa aduladora, pidiendo inversión. Julian no le hizo caso a James y simplemente dijo que debía preguntarle a su esposa antes de tomar una decisión. Es de conocimiento público que Julian se casó hace 1 año. La boda fue discreta, y la señora Julian siempre se mantuvo fuera de la vista pública. Un destello de decepción se reflectó en los ojos de James mientras miraba a Julian marcharse. Luego intentó acercarse a varios otros jefes de empresas importantes para buscar cooperación. Sin excepción, fue rechazado. Luego, el solitario James me vio. Los ojos de James se iluminaron, y de hecho se acercó a mí con un vaso de vino. Luna, ¿cómo estás? Bien. Fui concisa. Te he estado buscando. Realmente me he arrepentido durante estos 2 años. Luna, ¿puedes darme una oportunidad? Realmente quiero compensar mis pecados. Antes de que James pudiera terminar. Una mano se extendió y tomó mi brazo. Cariño, ¿quién es este? Un conocido que conocí antes. Respondí indiferentemente. Los ojos de James se posaron en mi marido Julian. Casi no podía creer la relación entre Julian y yo. Miró como Julian puso suavemente su mano en mi cintura y me trajo un vaso de jugo. Lo miró como Julian me preguntó con cariño, ¿el bebé te está causando problemas? La luz en los ojos de James se desvaneció y bajó la cabeza y se fue. No creo que James no entienda la verdad de que nadie te esperará en el mismo lugar. Una vez por gratitud y amor, trabajé desesperadamente por él. Ahora cuando lo veo, solo siento una sensación de lástima. Por supuesto que también hay gratitud por su infidelidad y su traición. Debido a su abandono, pude encontrar mi verdadero amor. Realmente lo agradezco de todo corazón.